Hola, esto es Conversaciones con Sebastián Galiani, episodio 78. Nuestro invitado de hoy es Gustavo Ventura. Gustavo es un macroeconomista argentino que se desempeña como profesor de economía en la W. P. Carey School of Business at Arizona State University. Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo vas? Bien, bien, un gusto saludarte y charlar con vos. Muy bien, igualmente. Un poco para una audiencia un poco general, me gustaría que comenzaras contando un poco tu trayectoria académica, pero más que nada tu área de investigación. Muy bien. A ver, yo soy un macroeconomista que está interesado en muchas cosas, generalmente en problemas de imposición, taxation en inglés, las conexiones con la desigualdad y problemas de desarrollo también. Eh, Me he fijado en muchos temas. No me interesa mucho la economía, digamos, de los ciclos económicos, las fluctuaciones en el corto plazo, pero bueno, las enseño, las estudio y demás, ¿no? Y, y nada, y he estado trabajando en estos temas por ya mucho tiempo. Me gradué en el año, eh, mi doctorado es del año 97 ¿Dónde? en la Universidad de Illinois en Champaign, y de ahí tuve una carrera en diferentes lugares. Estuve primero en la Universidad de Western Ontario, luego estuve en Penn State, pasé un tiempo en Penn, un año, después estuve en Iowa y desde el 2011 que estoy aquí en Arizona State. Ujú. Aquí Pero, fui jefe de departamento, bueno, muchas cosas. pero vos sos argentino, ¿no? De Mendoza. Yo soy argentino, muy mendocino. Me gradué en la gloriosa Universidad Nacional de Cuyo. Ok. Después yo terminé de joven, hice la carrera en tiempo y forma, terminé de cursar en el año 1989 y Mm, en el 90 me pasé un año en el SEMA, un poquito más después en el 91 y de ahí Rolf Mantel me llamó para ir a San Andrés, que estaba comenzando. ajá. Y ahí aterricé en San Andrés y me encontré con bueno, mucha gente. Walter Sosa era el único, Walter Sosa y Izquierdo eran los únicos dos que estaban ahí de mi generación. Y Alejandro Izquierdo y nada, bueno, ahí estuve un tiempo y después partí para Estados Unidos. Bien. Entonces, yendo un poco a tu investigación, me gustaría preguntarte por algunos de los últimos trabajos, un poco como para que la gente tenga una visión Mm. más amplia. ¿Por qué no empezamos por, creo que debe ser de uno de tus últimos papers, ¿no? Sí, La riqueza de la, no sé cómo traducirlo, de Working Nation, la riqueza de los países que trabajan. la, re- Em, ok, la riqueza. Me pasa que se refiere al segmento de la población que trabaja en Correcto. cada país, ¿sí? Usualmente este paper nació de una conversación con Jesús después de una charla de Jesús Fernández Villaverde, que está en Penn. Ujú, Yo estaba enseñando en un curso de licenciatura y le muestro a los chicos unos gráficos de cómo evoluciona en forma demográfica los países en los últimos 30 años. Y hay una cosa que me choqueó, ¿no? Y es que yo lo sabía, pero nunca lo había mostrado, y era que países como Japón tienen una caída en el tamaño de la población activa. mm, No es que dejó de crecer o que está constante, no, se cae, y se cae no trivialmente. Y todo esto es consistente se habla siempre del problema de Japón, del estancamiento de Japón, y como decimos en el paper, hay bibliotecas llenas de papers y artículos sobre el estancamiento japonés. Japón es el caso, digamos, es el canario en la mina que habla de los problemas demográficos. Entonces uno dice, bueno, Japón está estancado en términos de producto per cápita cuando lo miras con respecto a Estados Unidos y otros países,
Pero la pregunta es, desde el punto de vista de la teoría de crecimiento, lo que importa es la gente que participa de la fuerza laboral. Entonces, en vez de dividir, es muy simple, en vez de dividir por el número de personas, divides por el número de la gente que está en la fuerza laboral, lo que en el paper le llamamos, o mucha gente le llama los adultos en la fuerza laboral. Y una vez que lo haces, cambia completamente la visión del mundo. O sea, los países europeos y Estados Unidos y Canadá, en vez de tener trayectorias diferentes en producto per cápita, tienden a estar mucho más comprimidas. Y de hecho, Japón está por encima de Estados Unidos. Mm. O sea, por encima me refiero, no es que crezca más, simplemente que se mueve alrededor de la tendencia de Estados Unidos. Entonces, lo que hacemos en el paper es documentamos esto bien y básicamente hacemos una muy marginal, trivial modificación del modelo de crecimiento, donde en vez de pensar en términos de modelo de crecimiento más simple, tradicional, que se enseña en todos lados, y en vez de pensar en el número en términos per cápita, pensás en términos de la, del tamaño de la población adulta. Mm. Y sacamos un montón de conclusiones que son casi obvias. Es que la diferencia entre Estados Unidos y Japón, digamos, entre Estados Unidos y Alemania, no están dadas por las tasas de crecimiento, sino que están dadas por niveles, ¿no? Es algo que mucha gente ya ha observado en términos de desarrollo. Usualmente no se lo piensa así para los países ricos, pero el problema de Argentina, digamos, bueno, Argentina es un caso especial, pero el problema del desarrollo entre los países de ingreso mediano y de ingreso alto como Estados Unidos, no es, por ejemplo, que México crezca poco relativo a Estados Unidos. El problema es la diferencia de nivel, que no se cierra, ¿no? Ujú, ujú. Y entonces, bueno, para los países europeos pensados en esta forma, y para Japón en particular pensado de esta forma, cuando ajustás por diferencias demográficas, es un problema de niveles, no un problema de tasa de crecimiento. Sí, no, estoy de acuerdo. Y además estoy de acuerdo que si uno piensa en la historia larga del mundo, o sea, la demografía tiene un rol muy importante que Muy importante. no siempre tiene la relevancia que merece en los análisis de crecimiento, ¿sí? Quizás porque hubo un periodo en el que, bueno, los países estaban con, digamos, el bono demográfico y se tomaba eso como una cosa de steady state, Correcto. que no lo es, digamos. El tamaño digamos, hay tres etapas grandes, ¿no? O sea, la etapa de infancia y formación de capital humano, la etapa de estar en la fuerza laboral y la, y la otra etapa, ¿no? Entonces la Mm. demografía viene por los cambios en la tasa de natalidad, tasa de mortalidad, cambios de migración, que son muy pequeños a nivel de los países ricos actualmente, y todo esto, las tasas de natalidad se están desplomando a nivel mundial. Y esto ha estado moviendo el tamaño relativo de la fuerza laboral con respecto al total de las cápitas, ¿no? Y Japón Ahora, es el caso más impresionante. sí, Japón es el caso más impresionante porque además eligió la tasa de inmigración más baja de todos los países Cero. del mismo nivel de desarrollo. Entonces, Cero. el impacto acumulado es más grande. Sí. Correcto. Y lo vemos, lo de Japón pasó antes que el resto, pero Mm. todos los países están convergiendo a Japón en términos de las tasas de fecundidad, ¿no? Actualmente se habla mucho de Corea. Bueno, ya tiene una tasa de fecundidad o de fertilidad creo que está ya en el 0,7, 0,8% o sea, el número de hijos esperado por mujer fértil es 0,8, menor que 1. La tasa de reemplazo de la población es un poquito más de 2, pensarlo así. Mm. Y en un mundo sin migración, eso, bueno, eso tarde o temprano se transforma en una bomba, ¿no? Ujú.
Déjame te hacer dos repreguntas, pues dijiste cosas así al pasar que creo son muy interesantes. La primera es, tiene que ver con el desplome de las tasas de fertilidad en todas partes, que de alguna forma anticipan lo de Japón en algún momento. ¿Sí? Correcto. Una vez que se desploma tu tasa de fertilidad, la población va a ir envejeciendo y en algún punto vas a tener una proporción muy grande de la población en edad de no trabajar Sí. y vas a ver un fenómeno similar. Ahora bien, ¿cuál es el problema de eso? Porque a lo que voy es, digo, las familias están haciendo sus choices de fertilidad, sus elecciones de ¿Eh? fertilidad, y hay un montón de gente en la profesión que, digo, el NVR ha creado un programa con el objetivo de aumentar la fertilidad, como que no, que es algo como hay un problema de política pública porque las Eh, tasas de fertilidad han caído por debajo de 2. ¿Vos estás de acuerdo o no? bueno, es un... Sí, no. Eh, o sea, con las elecciones individuales son elecciones individuales, uno no puede decir... Nosotros, nosotros como economistas no podemos decir nada. El Ujú, problema que tenemos y creo que es lo que está detrás del enviar, que tenemos un montón de políticas que redistribuyen hacia la gente mayor. Entonces eso hace que tengas un problema de política fiscal brutal en el largo plazo. Y esto es muy, eh, ¿cómo se dice? En el lenguaje de los ciclos económicos, es muy de baja frecuencia, entonces se mueve muy despacito. ¿Ok? Entonces no te das cuenta hasta que estás adentro. ¿Ok? mm, Y nada, o sea, tengo otros trabajos donde vemos el problema de la política fiscal de Estados Unidos. Si mirás para adelante, como hay muchos que están mirando, te están diciendo hay una tsunami que viene y como se lo digo a los undergraduates para que se despierten, le digo, mira, tenés una tsunami que viene, la ves allá lejos y te pides otra margarita en la playa, ¿no? mm, Entonces, eh, ese es el problema, creo. Un modelo te va a decir que de forma asintótica estas economías van a converger a, no sé, a algo nulo en el largo plazo, pero bueno, no lo vamos a ver, ni vos ni yo, mm. a menos que algo cambie. Al mismo tiempo hay toda una discusión sobre la productividad o las ganancias de productividad que podrían venir de la robótica y de la inteligencia artificial, Eh, que podrían ser la solución del problema, si no traen otros problemas o aún trayendo otros problemas, si el efecto neto es positivo, digamos. Sí, hay un par de papers ahí que han escrito modelos de desarrollo económico, modelos de crecimiento económico, donde la población asintóticamente desaparece. Mm, Em, Para mí, por el momento, eso es una curiosidad. Sí, me preocupan dos cosas, más como un tema de investigación que otra cosa. Es una, ¿por qué se desploman estas tasas de fertilidad en todos lados? mm, El por qué tenemos candidatos, pero el por qué cuantitativo es brutal, mm, es brutal. O sea, la tasa, la tasa de fertilidad, digamos, la que te mantiene la población constante a nivel mundial, se predice que vamos a converger a eso creo que son 20 años, una cosa así, a nivel mundial. Los países ricos ya están bien por debajo de esto. Estados Unidos va zafando por inmigración y porque todavía los ajustes están ocurriendo de forma muy a baja frecuencia, pero nada, o sea, la tasa de crecimiento de la población ya está por debajo del 1% hace rato. Y eso sumando inmigración y otras cosas más. Esa es una. Y la otra, lo que te digo, es el por qué cuantitativo y la otra, las implicancias para política fiscal, ¿no? mm, Hay un tema separado que es que hay una literatura de los determinantes del crecimiento a largo plazo que tiene que ver con la tasa de crecimiento de la población. mm, Y a eso ahí se complica un poco más, ¿no? No es solamente que las economías van a crecer menos, porque la población crece menos, aunque en términos por adultos podrías crecer a la misma tasa, sino que la tasa misma de crecimiento de la productividad va a ser menor.
Sí. Todos los trabajos de Chad Jones sobre eso están sobre. Quería seguir sobre otra cosa que dijiste que me parece también muy importante para todo el debate de política pública y crecimiento, porque en general muchas veces los economistas toman una versión y dicen, bueno, el crecimiento es el crecimiento de la productividad y eso sabemos poco, o en cualquier caso para los países que no están desarrollados no es muy relevante, hacen catch-up eh, adquiriendo el capital que tiene incorporada las nuevas tecnologías, ¿sí? Sí, Pero vos lo que decís, sí, sí, pero en realidad gran parte de esas diferencias de ingreso que vemos no son diferencias de la trend, sino que son estas diferencias de niveles. Y ahí la asignación de recursos es es first clave, order. Entonces, todo lo que sabemos de política, ¿sí? De eficiencia correcto. y de distorsión pasa a tener un rol muy importante y en particular el sistema tributario, que quizás en la teoría del crecimiento no tiene un rol muy importante, puede ser de primer orden para explicar las diferencias de Sí, niveles de sí. ingreso. La diferencia de niveles de ingresos son, eh, una vez que, una vez que, una vez que empiezas a pensar en crecimiento, no puedes pensar en otra cosa, como decía Lucas. Y dado eso, una vez que empezás las diferencias de niveles, no puedes pensar en otra cosa. Mm. Son brutales, ¿eh? Eh, Sí, sí, sí. Argentina relativo a Estados Unidos es un factor de 3 en un buen día. Sí, Y factor de 3. sí. No, y por eso, quería hacer esa introducción porque vos lo dijiste al pasar, pero es muchas veces cuando había hablado con otros economistas en este ciclo, medio como, no, los impuestos para el crecimiento no importan, o cosas, la TFP. ¿Sabes qué pasa, Sebastián? Es que nosotros pensamos mirando la Argentina, ¿no? Entonces, si querés empezamos a hablar de Argentina, pero cuando uno piensa en Argentina, las distorsiones son tan brutales que uno tiende a concluir de forma intuitiva que las distorsiones impositivas te van a comprar un montón, ¿ok? Ujú. En un modelo tradicional es difícil, en un modelo tradicional donde los impuestos no afectan el crecimiento, sino los niveles, bueno, podés explicar las diferencias, digamos, entre Estados Unidos y México por eso. Podés explicar un poquito, pero, o sea, un poquito nada. Por eso escribí un paper sobre Irlanda al respecto, porque se habla de los impuestos en Irlanda y todo eso. Eh, pero, o Sí, sea, en Argentina es tremendo. mm, Acá no se habla de ingresos brutos, por ejemplo, porque no existen. ¿Ok? En Argentina eso es uno de los impuestos a la exportación, los impuestos no declarados, que son todas las trabas a importar, regulaciones de todo tipo que actúan como impuestos, en fin, muchas cosas. no, no, estoy 100% de acuerdo. Ahora vamos a llegar a Argentina y hablamos también de su sistema tributario, pero lo que te estaba planteando era una introducción para hablar del paper de Irlanda, ¿sí? O sea, Creo, ok. quería que me cuentes. No, porque es bien interesante, ¿no? En una economía pequeña y abierta, el rol importante que tiene el sistema tributario, pero en particular el impuesto a las corporaciones, ¿no? El impuesto a las Sí. ganancias corporativas. Si vos ves la discusión política en Estados Unidos, es bastante contraria a lo que vos planteás. Yo creo que equivocadamente. Hace poco La vino alguien. discusión, la discusión en Estados Unidos es contraria a eso y es contraria, en mi opinión, a lo que sabemos de la teoría. O sea, yo quería entender el caso de Irlanda. eh, para lo que nos están escuchando, lo de Irlanda es el milagro de Irlanda. Es uno de los pocos casos de un país donde un país de ingreso medio, no pobre, sino de ingreso medio, se convierte en un país rico o muy rico en un espacio corto de tiempo. Entonces, y hay un montón de problemas con Irlanda, ¿no? Hay un montón de problemas de, de cómo se mide esto, por un tema de qué se hace con las ganancias corporativas y demás. Hay toda una discusión al respecto, pero si uno mira Irlanda, Irlanda pasa de ser un país que era como España en el año 1980 a, a un país que es en términos prácticos, o sea,
Mirándolo por GDP en el año 2005, era más rico que Estados Unidos. Ajustá por lo que quieras de problemas de medida y demás. Estás en un país que es el 90% de Estados Unidos. Es una barbaridad eso. Mm, O sea, Irlanda en términos medidos crece a una tasa mayor de 5% anual, en términos de PBI por población adulta, ajustando por demografía y demás, mientras Estados Unidos crece al 2. mm, Entonces se produce un tremendo catch-up. mm, Tremendo catch-up. Y vos lo ves en muchas cosas. Lo ves, dice, no, lo de Irlanda es ficticio. Bueno, mirá los tax revenues de Irlanda, ¿no? Boom, para arriba. Mirá los salarios de Irlanda, boom, para arriba. Mirá el precio de las casas, boom, para arriba, ¿no? Mirá los flujos migratorios, se revierten, ¿no? mm, Irlanda se convierte en uno de los países que más recibe inmigrantes dentro de Europa y de afuera de Europa. mm, Entonces, bueno, consistente con todo esto, en Irlanda pasan muchas cosas. Hay un montón de las reformas estructurales de las que hablamos en la Argentina siempre. mm, Hay una brutal reforma tributaria sobre el impuesto a las corporaciones, que es coincidente y en anticipación a la expansión de la Comunidad Económica Europea, mm, donde se unifican las tasas del impuesto corporativo y las hacen bajar en el tiempo, convergiendo al 12.5%. Vienen de 50 en un sector, convergen al 12.5. Un sector estaba favorecido, el otro estaba castigado. Para hablarlo rápido y pronto, servicios versus manufacturas, algunas manufacturas, todo converge en el tiempo al 12.5%. Hay que pensarlo eso porque una de las cosas que nosotros sabemos es que es muy difícil comprometerse, en inglés commitment, ujú, con los impuestos al capital. ¿Por qué? Porque te digo, te voy a bajar el impuesto al capital, cuando invertís te subo el impuesto. Bueno, Irlanda baja de forma sistemática por años los impuestos al capital. Y ahí también hay algunas reformas en el impuesto a la forma que se graba el trabajo. Hay una tremenda disciplina fiscal. ¿Ok? Bueno, dice Irlanda, imagínate que yo te digo que Argentina explota en términos de producto. Yo te predigo ya que en Argentina la disciplina fiscal se va al cuerno, ¿no? En Irlanda no pasó eso. mm, En Irlanda no pasó. O sea, todo eso es sorprendente. Entonces, lo que hicimos en ese paper, dijimos, bueno, ¿cuánto importa la política fiscal en un modelo de crecimiento, en una economía abierta? Y esto es muy importante, en una economía abierta, donde hay cambios en la fuerza laboral, viene el capital de afuera, hay inversiones en capital físico, hay inversiones en intangibles, que suelen ser muy importantes en estos casos. ujú. ¿Cuánto de todo esto importa para explicar el milagro irlandés? Y lo que encontramos es que la política fiscal importa mucho, pero no Mm, es todo. No mm. es todo. Es aproximadamente el 30% del catch-up. Bueno, pero es mucho. Y por eso tenía muchas ganas de hablar de ese paper con vos en este ciclo, porque colegas nuestros en Argentina muchas veces han dicho en los últimos años, bueno, sí, los impuestos en Argentina son distorsivos, son malos, pero al final se va todo al salario, eso Eso es una, no, una no, barbaridad. Eso. no Eso es afecta a una la... barbaridad. O sea, mi ex colega Prescott, que en paz descanse, era un extremista en todo esto. Pensaba que las elasticidades bien medidas eran gigantes. Él lo explicaba de otra forma, pero bueno, lo estoy traduciendo. En términos dinámicos y teniendo en cuenta un montón de márgenes, las elasticidades en el largo plazo pueden ser muy grandes. Lo que te dice el paper nuestro es que los impuestos no son el total de la historia, ni mucho menos. Lo que sí te dice es que pueden contribuir de una forma no trivial y se complementan mucho en una economía abierta con el resto. Mm, ¿Ok? Nosotros hacemos un ejercicio que decimos, dame los cambios de política fiscal y dame los cambios en la productividad de los factores que inferimos de la data, pero asumimos que Irlanda es una isla cerrada. ujú. Y bueno, los cambios son chiquititos. Claro, claro. Es que Entonces, corporate tax importa mucho en una economía abierta, con movilidad de importa mucho en la capital. economía abierta, así señor. Yo te digo como ejemplo, ya para ponerle un ejemplo a esto.
Cuando me tocó estar en el gobierno en Argentina, Amazon estaba decidiendo si ir a Chile o a Buenos Aires, ¿sí? A poner una oficina grande, un depósito importante. Y lo que quería era estabilidad fiscal. Y Chile se la podía garantizar y Argentina, el Parlamento no No se podía, la podía garantizar. ¿no? Y Eh, se fue a Chile. Pero eso te muestra que, digo, como ejemplo de lo que estás diciendo, nada más. sí, el tema acá difícil es el tema del commitment, del compromiso, ¿no? Sí. No sé cómo se traduce bien commitment, pero es una palabra muy importante que, mm, que nada, o sea, Y lo que pasa es que em, ¿quién lo puede garantizar en Argentina? Yo lo pensé porque tenía la carta de Amazon, la tuve en mi oficina varias semanas, pero lo pensé mucho, pero digo, o sea, vos pensás, mirá, y no tenía toda la información, pero la información que la tengo ahora te muestra lo difícil que es garantizar estabilidad tributaria en Argentina. Por ejemplo, Caballo hizo un pacto fiscal para reducir el impuesto de ingresos brutos, sellos, muchos de los que vos em, mencionaste, en el 93, y él mismo lo suspendió ya en el 94, 95 con el tequila, ya sí, tuvo, y tuvo que... y él mismo habla de la importancia de los impuestos hacer. actualmente. Pero digo, nosotros hicimos un pacto para bajarlos Sí, mucho más fuerte que el que había hecho él, porque en 5 años, y duró los 2 años que duró Macri, pero apenas asumió Alberto Fernández, fue suspendido por un año y eliminado luego. O sea, sí, eh, el misterio es por qué no hay una coalición de provincias líderes, si querés, que se junten para decir, bueno, vamos a hacer que hagan, a nivel federal que hagan lo que quieran, pero nosotros vamos a hacer una imagínate, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis, me imagino así, una cosa así. Y nosotros vamos a tener una reforma donde vamos a eliminar los impuestos a los ingresos brutos y vamos a tener una suerte de IVA provincial y nos vamos a compensar mutuamente. Hay un montón de ganancias que están sobre la mesa que no se aprovechan, ¿no? Y sí, nada, sí, pero por ahí la respuesta la diste vos antes. Es que, de nuevo, para que a ellos les rinda, la economía tiene que estar abierta, integrada al mundo, no tiene que haber cepo, digo, se complementan con todas esas otras cosas, ¿sí? sí, 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 Y sí, sí, entonces ellos se dan cuenta que que esa reforma les sirve si el presidente es Macri o Milei o Menem, pero cuando está el kirchnerismo, el populismo, son reformas que no sirven para nada y mejor hacer ingresos brutos y dar empleo público, mejor desde el punto de vista político, estoy diciendo. Entonces, es como que no, pero requiere una forma de ver el futuro que es muy fuerte. Lo de Irlanda yo creo que es claro, algo pero es el futuro, lo que digo es que vos no lo controlás, porque no lo controlás, no, si el no, gobierno nacional cambia y cierra la economía, pone cepo y correcto. deja entrar capitales, por más que vos hayas eliminado los ingresos brutos, no te va a ir muy bien. Entonces, eso creo que es lo que hace le da incentivos de tan bajo nivel a algunas provincias a hacer eso. Sí, es verdad. El caso de Irlanda, para, no quiero aburrir a nadie, pero es un caso Mm, interesante. Tiene que ver con la parte política también, porque nosotros escribimos los modelos y los calibramos y hacemos la parte difícil de computarlos, etcétera, etcétera. Pero al final del día, yo siempre estaba con la pregunta, ¿cómo haces en una sociedad democrática para aguantarte una reducción a los impuestos al capital anunciada, predeterminada, por años, por más de 10 años, ¿no? mm. Y le digo a un colega irlandés que tengo aquí, le digo, ¿qué pasó en Irlanda? Mira, muy fácil, dice. Los dos partidos mayoritarios en esa época pensaban exactamente lo mismo. Mm, La única diferencia en Irlanda era las posiciones de cada partido con respecto a la independencia del Reino Unido. mm, O sea, discrepaban con lo que pasó en el pasado en los años 20. mm, Eso es todo. En mm, términos de política eran todos iguales. mm, Y mm, tienen toda esa cosa de hacer, o tuvieron esa cosa de hacer Irlanda, hacer Irlanda grande otra vez, una forma, decirlo mal y pronto,
Y nada, vieron la entrada, vieron la potencial entrada a la Comunidad Económica Europea, se dieron cuenta que los otros países no estaban dispuestos a ir al fondo en términos de reformas, y ellos sí. Hablaban inglés, con lo cual era una tremenda plataforma. Todo eso no se puede modelar, es parte Mm. de la ganancia de estar abierto, de que lo resumís en la productividad de los factores, ¿no? Todo eso fue coincidente también con una pequeña suba una pequeña, una suba no trivial en la educación de la fuerza laboral. Pero esas cosas pasaron más fuerte en España y en Italia que en Irlanda. O sea, y Claro. no viste el milagro ahí, lo viste en Irlanda. Bien, me gustaría, creo que sería óptimo por ahí pasar a Argentina, pero ¿Ok? preferiría primero terminar de preguntarte sobre el welfare state, que has hecho estudios bastante interesantes y en particular sobre dos cosas que son muy, muy ricas para discutir y que a mí me interesan mucho. Uno es el rol de introducir en un welfare state un negative income tax, como había propuesto Milton Friedman, y vos lo estudiaste, entonces quería que nos cuentes un poco Sí. qué es, cómo lo modelaste, porque bueno, debe haber varias formas de hacerlo y qué encontraste. Y la otra es esta cosa de que se viene la gente de izquierda insiste mucho, taxar a la riqueza, que no está claro que se deba hacer y que vos también estudiaste. Bueno, vamos a ver, Mm, largo eso. mm, Lo impuesto a la riqueza lo hicimos parcialmente en otro paper. Es una mala idea, punto. Después te digo por qué. mm, El paper este del welfare state es un paper que, digamos así, algo así como que culmina una serie de papers que escribimos sobre modelar con cuidado la oferta laboral, pensando en el punto de vista de las familias. O sea, en macro se piensa siempre, lo tiende a pensar siempre en una familia abstracta que tiene un solo miembro o un continuum de miembros. Son todos iguales, hacen lo que papá dice y bueno, en la realidad es muy importante esto, hay heterogeneidad, ah, hay heterogeneidad entre quienes, en la posición demográfica de esta gente. Algunos están casados, otros están solteros, hay niños, hay hijos en el medio que cuestan recursos y ahí lo que toda la literatura en inglés se refiere al extensive margin, que es el margen de trabajar versus no trabajar. ujú, Entonces nosotros en varios papers escribimos fuimos desarrollando modelos que nos permitan tener un modelo macro para hacer política fiscal o finanzas públicas a nivel macro, donde la oferta laboral no está modelada de forma trivial, ¿no? Y bueno, eso que te da, por ejemplo, que endógenamente las mujeres tienden a ser mujeres, no necesariamente, pero las mujeres tienden a responder un montón a cambio de los incentivos para trabajar, mm, ¿no? Eh, bueno, ¿por qué? Porque pequeños cambios en los incentivos a trabajar afectan todo el ciclo de vida en una forma muy particular y bueno, muchas pasan de estar en la casa a trabajar y de ahí a acumular capital humano en el trabajo, etcétera, etcétera. Eso lo utilizamos en dos o tres papers y lo que hicimos en este paper del welfare state bueno, ya que tenemos una economía que nos permite hacer macro con una descripción realista de la demografía, de la desigualdad, etcétera, etcétera. Lo que hicimos bueno, vamos a pensar en lo que usualmente no se piensa, que es el sistema de transferencias, que es grande en Estados Unidos, hacia los más pobres. ¿Ok? Y hay un montón de programas que son de transferencia directa, a través mezclados en el sistema tributario, y un montón de cosas que pasan en los estados que tienen que ver con el gobierno federal, que van todos en lo que le llamamos el welfare state. Y esto, como dijiste vos lo de Friedman, esto es lo que a Friedman le molestaba, y decía, hay muchas cosas, es complicado, hay tasas marginales que son muy altas
tasas implícitas marginales sobre la oferta laboral que son muy altas, porque una vez que decidís trabajar, perdés acceso a los programas, tú mm, terminás con gente pobre con tasas marginales muy altas. Eso no incentiva la fuerza, la incorporación al mercado laboral, no incentiva la oferta laboral, etcétera, etcétera. Bueno, lo que nosotros hicimos, dijimos, bueno, vamos a modelar el welfare state, y lo que vamos a hacer es, eh, vamos a considerar al menos, en el paper hacemos al menos dos cosas. Una es, decimos, vamos a tener un programa de renta universal, ¿ok? En renta universal se llama, ¿no? sí, sí, como una transferencia fija a todos. Correcto, que es lo Sí, que estaba muy de moda. sí. Y no fuimos los únicos, han salido varios papers así en política fiscal, o sea, macro política fiscal, ¿no? Analizando esto. Nosotros fuimos uno de ellos. La renta universal por un lado, y por otro lado vamos a hacer la de Friedman, que la de Friedman es una combinación de renta universal junto a una tremenda reforma fiscal. Reformas fiscales, dice, Friedman dice, voy a tomar todos o sea, nos tomamos Friedman a un extremo, ¿no? O sea, Mm, voy a tomar el impuesto al ingreso y lo voy a combinar con las transferencias, voy a tener lo que se llama un impuesto negativo al ingreso. Es decir, los que ganan poco van a pagar impuestos, pero van a recibir más en términos de transferencias, y los que ganan mucho van a pagar en términos netos, pero lo que es importante es que la tasa marginal es la misma para todos, mm, ¿no? Porque si vos decidís trabajar, no perdés la transferencia. El centro de lo que decía Friedman, ¿no? Eh, y nada, lo que hicimos lo pusimos en este modelo y ¿qué nos da? Nos dice, la renta universal no es una buena idea. ¿Por qué? Porque mm, es muy costosa hacerla para todos de tal forma que domine en términos de bienestar sobre el sistema actual. Una de las conclusiones, por cierto, una de las conclusiones de ese paper es que el sistema actual es bastante robusto, si querés. Puede hacer mm, reformas marginales, pero reemplazarlo es difícil mm, porque hay ganadores, perdedores y es muy costoso reemplazarlo, ¿no? Eso por un lado. Entonces, la renta universal es una mala idea y esa es una conclusión que otros papers que han salido ahora llegan a la misma conclusión. Es una mala idea, genera distorsiones, genera malos incentivos y muy costosa, ¿no? Muy mm, costosa. Porque imagínate que te tengo que dar algo, o sea, en Estados Unidos proponían una locura hasta hace poco. Decían, bueno, la renta universal va a ser $1.000 por mes por adulto. Nosotros calculamos que la mejor posible renta universal que te da es mucho menor que eso. ¿Ok? mm, La mejor posible, ¿no? La que minimiza los welfare costs, mm, los costes de bienestar. Y después hicimos la otra, que le voy a dar a todo el mundo una renta mínima, pero voy a utilizar la oportunidad para reformar el sistema tributario. Voy a reformar el sistema tributario donde voy a eliminar las tasas crecientes marginales y, de paso, elimino una distorsión que en Estados Unidos es importante, que es el hecho que en Estados Unidos se grava a las familias, no al individuo, ¿ok? Que es una tremenda barrera para la incorporación al mercado laboral de las mujeres, la expansión de la oferta laboral y demás. Bueno, ¿qué ocurre? Ocurre que, bueno, cuando vos haces una reforma que te permita, para decirlo mal y pronto, aumentar el tamaño de la torta, podés repartir más. Es muy fácil. mm, Entonces, ¿qué haces? Como podés repartir más, terminás repartiendo más y de esa forma podés hacer una reforma que te mejora en términos de bienestar. Esa es la gran idea. O sea, Friedman estaba en lo correcto. Lo que pasa que yo soy bastante escéptico porque es una tremenda reforma, ¿no? O sea, es recoger el sistema, eliminar todo tipo de progresividad, darle una transferencia a todo el mundo, pero es muy simple, ¿no? Se puede hacer en una. Pero pasaría lo mismo que le pasó a Friedman, ¿no? ¿Te acordás que en un momento lo iban a aprobar en el Congreso, pero no eliminaban todas las otras cosas? Entonces le dijo, no, no, así no era.
Y Así no era, no, no, yo así creo no que era. pasaría lo mismo. Bueno, y en esa época no había no había bueno, en esa época el sistema tributario era distinto, ¿no? Sí, Entonces, se recaudaba menos, bueno, en fin, otra historia. Pero eh, esto no está en el paper, pero si tengo que imaginarme, yo creo que esto es importante para países como los nuestros, ¿no? Donde el sistema tributario está destruido y tener la oportunidad, pues, donde siempre hay un desastre, hay una oportunidad también, una oportunidad de pensar de nuevo. Y nada, eso, o sea, es la idea de eliminar las distorsiones en el margen, de redistribuir también, en fin, todo eso. sí, no, sí. Yo pienso que algo así, por eso me interesaba, que también puede ser bastante más efectivo cuando hay mucha informalidad, porque puede ser un incentivo fuerte a disminuir la Exacto, informalidad. exactamente, exactamente. Vos querés cobrar la transferencia, tenés que ser formal. Claro, claro. Eso es muy importante, eh. muy importante. Bien, Eh, entonces, ahora sí, si querés podemos venir a Argentina. Y bueno, nada, ¿cómo lo estás viendo? Como siempre, para dar pie a una discusión, voy a decir que siempre que viene un gobierno que quiere reformar el país, se abre una ilusión. No, no, eso no implica que uno le asigne una probabilidad alta de éxito, eso se irá viendo, pero se abre una posibilidad y vale la pena analizarla, discutir, sugerir en qué creemos que no se está haciendo lo mejor posible, porque la verdad es como que siempre Argentina va caminando por una cornisa, ¿no? Y cualquier cosa la voltea, ¿no? Tampoco hay que confiarse mucho. sí, yo creo que Argentina, yo lo veo quizá un poco distinto cómo se ve la Argentina de afuera, desde adentro, ¿no? Mm, O sea, esto vos lo viviste, no te lo tengo que explicar a vos. O sea, yo creo que lo que pasó después de la desastrosa salida de la convertibilidad, que bueno, tomarlo como un costo fijo ya, mm, hay un quiebre en el año 2006, 2007, donde de repente el tamaño del sector público a todo nivel te sube, contame cómo lo quieras medir, pero es entre un 15 y 20% del producto. 15, 20 puntos del producto te sube. Eso cambia todo. ujú, O sea, cualquier modelo macro que tengamos, por cierto, gran parte de eso va a transferencias, ¿no? ujú, Cualquier modelo macro que tenemos, vos sabés lo que predice. Te predice que eso es depresivo, ¿no? ujú, Y una cosa de semejante tamaño, o sea, eso hay que financiarlo. O sea, imagínate que lo puedes financiar en la práctica solamente tenés impuestos que distorsionan, la cuestión es mm, elegir los que son menos distorsionantes. Eso genera es un shock depresivo para la economía, ¿no? Entonces, ujú, eso en la Argentina yo creo que los economistas no lo ven, no hablan mucho de eso. A mí siempre me impactó, ¿no? O sea, eh, yo no conozco muchos ejemplos que en tan corto tiempo, ¿son qué? Son 7 años aproximadamente, desde que llega Cristina hasta que llega Macri, ujú, eh, hay semejante expansión del sector público. Es un shock que no se entiende bien, ¿no? Entonces, eso se tiene que pagar de alguna forma. Bueno, se paga en parte con impuesto inflacionario y se paga con una brutalidad de distorsiones extra que se pusieron en la economía. Retenciones a las exportaciones, un montón de otras sí, cosas. sí, porque la presión, o sea, vos decís, el gasto subió en 17 puntos del producto y la presión tributaria subió en 11 con impuestos súper distorsivos y el resto fue impuesto inflacionario. O sea ¿Sabes? que... O sea, desde el punto de vista, eh, yo se lo mostré a cada unos colegas míos y me acuerdo que Prescott un día me dice, no, eso está mal, tenés que mirarlo de vuelta, no puede ser tan grande. Le digo, no, es mm, así. Estos son datos del Fondo Monetario, no me las inventé yo. ujú, Eso fue un tremendo shock. Yo creo que no hay casos en tiempos de paz, caso que yo conozca, así, donde el tamaño del sector público crece de tal forma y tan rápido, ¿no? mm. Bueno, eso por un lado. Déjame ahí solo que haga una salvedad, pero no es una contradicción, pero porque
a veces el tamaño del sector público, acá yo creo que es bien transparente como subió, ¿no? Porque aumenta G, por más que sean transferencias, es G, ¿sí? Pero el peronismo también había aumentado un montón el sector público, pero con empresas públicas, ¿no? O sea, Eh, cuando vos agarrás las empresas públicas, si todavía no están perdiendo mucha plata, no aparece en G, porque lo que aparece en G es el déficit. Pero no quiere decir que no estén controlando el Estado la mitad de la economía, ¿sí? Es una forma distinta, pero no quería dejar pasar la idea de que el peronismo también hizo las suyas con el gasto Oh, no, público. no, 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 no. Lo que pasa es que era una forma diferente, ¿no? O Sí. sea, antes era distinto, ¿no? Con una Mm, economía cerrada y con las empresas públicas, el Estado controlaba, bueno, mm, el G bien medido era gigante, ¿no? claro. Em, em, lo que ocurrió acá es distinto, o sea, el G, que en realidad es G más las transferencias, todo lo que está en todo lo que en términos ideales se paga, se financia con impuestos. Ujú, Todo eso es un tremendo shock. Y bueno, mm. llega Macri, bueno, no te tengo que explicar lo que pasó durante Macri, ustedes lo bajan un poquito, pero sigue estando ahí, ¿no? O sea, eso es un elefante es un elefante. Entonces eso cambia toda la discusión. Y cuando yo hablo con la gente argentina, no, es como que no hablamos un idioma distinto, ¿no? O sea, yo por la forma que pienso y la forma que escribo y estuve entrenado y demás, o sea, yo tiendo a pensar eh, en una visión macro a nivel agregado y esto es un mundo distinto, ¿no? Es otro mundo. Pero en ese sentido el discurso de Milei sí está alineado con cómo vos lo ves, No, porque no, yo creo que bueno, ahí voy. O sea, mm, yo creo que Milei, bueno, esto no es de economía. Yo creo que Milei, por un lado, muchas cosas no me gustan de Milei, pero tiene una capacidad o tuvo una capacidad brutal de traducir en eslogans eh, cosas que eran obvias, ¿no? Eso al margen. Yo creo que la obsesión con lo fiscal, eso está muy bien. Yo creo que parte del overshooting que vemos en términos de lo fiscal de mi ley tiene que ver con la idea de que todo esto tiene que ser creíble. Entonces, a él no le creen o no le creían. O sea, estoy pensando hipotéticamente en un juego entre mi ley, el sector privado y los políticos. Vos no me vas a frenar el gasto público como vos decías, porque las realidades son otras. Bueno, resulta que sí te lo voy a hacer porque yo realmente creo eso. Bueno, entonces eso es muy bueno, ¿no? Pues es una señal brutal, ¿no? Eso es el mundo cambió. Vamos a ver a dónde llegamos, ¿ok? Con Cristina el mundo cambió también y la gente no se daba cuenta. O sea, estabas en otro mundo y de repente es como el sapo que está dentro de la olla que va subiendo presión y de repente terminás el mandato de Cristina con eh, 15, 20 puntos más de, de gasto total sobre el producto. ujú. Milei o sea, Milei yo creo que las señales son muy fuertes de que eso no va más. ¿Ok? Yo creo que si me voy a aventurar un poco, yo creo que si lo hipnotizamos a Milei, a él le importa más bajar el gasto y bajar el déficit o eliminar el déficit que bajar la inflación, ¿no? Eh, pero bueno, o sea, y yo creo que, bueno, las medidas Yo, drásticas, yo creo que Milei tiene dos cosas ahí, porque la primera yo creo que hay un consenso más general, que es a eliminar el déficit, que incluye hasta muchos radicales, o sea, no que después te votan en contra, pero lo que quiero decir es que cuando te sentás a hablar, todos te dicen, sí, sí, hay que eliminar el déficit, pero como bien estábamos hablando, acá es más que eliminar el déficit. Vos acá necesitas bajar 10 o 15 puntos el gasto para poder bajar los impuestos para poder y bajar, tener exactamente, equilibrio, porque si no, exactamente. vas a seguir, porque no está, nosotros dos no creemos que sea tan fácil que esta economía se recupere con todos estos impuestos distorsivos, ¿sí? Por Bueno, más bueno, ahí que... vamos, ahí vamos. Entonces, la señal es clara, primero pasa por el gasto. El tema aquí es que estás haciendo todos estos experimentos con una economía que está tremendamente distorsionada, porque después de Mm, Cristina vinieron ustedes,
vino el crack del final de Macri, vino el cepo nuevamente, y bueno, después vino Alberto, bueno, no quiero hablar de eso, una desgracia. Pero, pero bueno, estás encima de una economía tremendamente distorsionada. Entonces la tarea es ciclope, ¿no? Tenés, por un lado, no tenés consenso político. Por otro lado, tenés que hacer un montón de reformas, ¿ok? Tenés que estabilizar, frenar el tren que se iba a pegar un golpazo y hacer todas estas reformas que son tributarias, son arancelarias, son reformas de mercado, son laborales. Es impresionante, realmente es impresionante. Por eso yo, o sea, yo estoy contento o soy positivo con el rumbo. Tengo mis diferencias por ahí en el día a día, cómo lo van llevando, en cuándo van a salir del cepo. Si me decís cuál es la distorsión número uno que hay que salir del día, o sea, que hay que eliminar ya es el cepo porque vas a ahogar a un montón o sea, no vas a ahogar a los sectores con mayor ventaja comparativa, pero sí vas a terminar ahogando a muchos que están en el margen. Dudo que la economía pueda Bueno, levantar. es difícil atraer inversión con No, no, cepo. no, eso olvidate. Estoy hablando de frenar la caída Mm. por cierto, frenar la caída y empezar si no crecer, recuperarse un poco, obviamente, lo sabes muy bien, todo eso es trivial lo que voy a decir, todo eso te mejora la situación fiscal también, ¿no? Sí, Entonces, sí. eh, eh, Pero yendo al día, porque a ver, está bien, estamos de acuerdo en que todo el horizonte que plantea mi ley está, digo, después se pueden discutir cosas sobre eh, otras cosas, pero no en lo económico. Estamos acá, está todo mal, pero hay dos cosas muy buenas, ¿no? Una es que las distorsiones son tan grandes que también la tasa de retorno de esas reformas es altísima, ¿sí? es O sea, altísimo, correcto. que te puede pasar como a la salida de la convertibilidad, que Sí. creces 10 puntos un Por eso año, 6, estaba tan entusiasmado el día del decreto del DNU, eh, claro. que muchas de las cosas las anularon. Mm, Fíjate, o sea, hablando de esta, como decía como decíamos antes, estas elasticidades implícitas grandes. Fíjate lo que pasó con el mercado de alquileres, por ejemplo, ¿no? Eh, Espero que algo similar pase con la eliminación uno de los otros tantos cepos que tenemos, el cepo aéreo, que le hace tanto mal a las economías del interior. Ustedes, o sea, la gente de Buenos Aires no lo percibe tanto, pero si estás en el interior o sea, tremendo, tremendo. destruye la ventaja comparativa del turismo, que por cierto es una actividad que es muy intensiva en factor trabajo. Mm. Hay muchos misterios aquí. ¿Cómo llegamos a esta situación, no? ¿Por qué los gobernadores del pasado no se quejaban del cepo aéreo, por ejemplo? Yo siempre preguntaba desde afuera, ¿cómo es eso que ustedes están contentos con lo que está ocurriendo? O sea, pensá en el caso de mi provincia, Mendoza, ¿no? Tiene Ujú. potencialmente rica en hidrocarburos. Néstor Kirchner pulverizó esa ventaja comparativa con todo el esquema tarifario para el gas, en parte para el petróleo. Mendoza era poco rica en gas. eh, Eso lo reventó. Todo el sector agroindustrial de Mendoza, con el cepo hecho M, eh, las exportaciones vitivinícolas que venían volando, si te fijas, se empiezan a estancar en el 2008. Mm, Se estancan, están igual que antes. mm. Mientras tanto, los otros países de la región tienen acuerdos comerciales, empiezan a venderle a China, etcétera, etcétera. O sea, te pulverizan la reforma, te pulverizan la ventaja comparativa en los hidrocarburos. Te meten el cepo encima. Te joden además del cepo están todas las restricciones reales para importar, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Y además subieron el impuesto país y en fin. Impuesto país, todo eso. Tengo casos en familia de super mini startups asociados al sector vitivinícola que son básicamente imagínate el desarrollo de una empresa para importar tecnología que se tiene que cerrar Mm, porque no puede sacar las cosas de la aduana. Y encima de eso, terminás jodiendo.
al sector del turismo con el cepo aéreo, el otro cepo. Mm. Y yo digo, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que los gobernadores de las provincias similares, Neuquén, Río Negro, Mendoza, no estén en pie de armas, ¿no? O sea, Es acá lo haces en increíble. Estado. Porque te voy a decir algo, un agravante a lo que estás diciendo. Además, en el gobierno de Macri había mejorado muchísimo eso. Correcto, correcto. Y porque, entonces, no, lo que quiero decir es que era más fácil defender algo que ya que estaba, que se había mostrado que era realmente positivo para el turismo, para que la gente viaje, incluso para las exportaciones. Recuerdo haber ido a Jujuy y lo que había hecho el gobierno de Macri era haber agrandado la pista para que haya vuelos internacionales y ahora exportaban limón desde Jujuy a Estados Unidos que antes Correcto. no podían exportar, ¿sí? Sí. Eh, Eh, o sea, bien. agrandar una pista, estamos hablando de poner un poco más de cemento, lo estoy exagerando, pero digamos. Sí, sí, total. O sea, a ver, en el lenguaje de lo que dije antes de Irlanda, todas estas reformas se complementan. O sea, no es que sean cosas independientes. Ujú, En este caso fueron antirreformas. O sea, ujú, acordate, no sé si la gente se olvida, pero Néstor Kirchner le cortó el gas a Chile. No sé si se ujú, acuerdan de eso, ¿no? ujú, Una tremenda inversión para cruzar la cordillera con un gasoducto que se cerró. ujú, ¿Ok? Bueno, todo eso serán regalías que iban para las provincias que producían hidrocarburos, que desaparecieron, ujú, o se maquillaron de otra forma, le planchás el precio internacional, o sea, te lo pregunto, vos vivís acá en Estados Unidos, hacele eso a Texas, a ver qué pasa. ujú. Tenés un lío que ni te digo, ¿no? Sí, Y, sí. y entonces los canadienses lo quisieron hacer en su momento, en los años 70, y el oeste de Canadá se rebeló. En cambio, en Argentina hubo toda esta pasividad. Eh, sí, hubieron quejas, pero es toda una cuestión bueno, en el caso de Mendoza, muy, muy puntual. O sea, aún Alberto Fernández había dicho que apoyaba la reforma en el sector minero y hubo un par de protestas y el gobierno local se echó por atrás. Entonces, otra de la, digamos, de la ventaja comparativa de la región, abandonada por cuestiones políticas o la ausencia de transferencias o la ausencia de regulación ambiental correcta, como quieras llamarle. En fin. Está claro de todo lo que vos estás diciendo es que el carácter rentístico del federalismo argentino domina las virtudes que puede tener el federalismo, mientras que en Estados Unidos pasa lo contrario, porque se financia de una forma bien distinta, ¿no? Se financia completamente, o sea, es totalmente Eh, distinto. Entonces, y ahí sí es de lo que ha escrito Cortés Conde durante tantos años, ¿no? Sí, sí, totalmente. Eh, Entonces, como digo, yo soy muy optimista en términos generales. En la práctica me gustaría ver algunas cosas muy puntuales para salir del estancamiento, ¿no? Porque con esto no vas a salir del estancamiento. mm. Tuviste un DNU que está muy bien, pero falta mucho todavía. Y, y después de haber visto un par de debates en el Parlamento, la verdad es que me deprime bastante porque no se entiende el estancamiento económico de Argentina. No se entiende, no se procesa, no, qué sé yo, no está. O sea, no es algo que, Se discuten todo el tiempo con contrafactuales falsos, que no están, que no existen, que ya no están más en Argentina. Lo mandaron al presidente Milei cambiar la fórmula de los jubilados por decreto para no pagar el costo político un cuerpo colegiado. O sea, bueno, y hay un montón, ¿no? Fíjate lo que fue el debate de la ley ¿cómo se llamaba? La ley ómnibus de Milei. Mm, Y hubo un montón de cosas, eh, probablemente que no sé si me gustaban de la ley, pero el núcleo duro de la ley, eh, olvídate de los superpoderes, olvídate de todo eso. Empezaron a cuestionar cosas básicas. ¿Por qué? Bueno, porque no hay un consenso para la reforma. No estás en Irlanda, ni mucho menos. mm, Entonces, vamos a ver, ¿no? O sea, yo creo que mi ley tiene. eh, por cierto, ya claro, yo no le iba a votar a mi ley, ¿no? Creo que te lo dije una vez. ujú. Yo iba a votar
iba a votar a Patricia Bullrich, que quede claro, ¿no? No, pero nada, o sea, eh, eh, muchas de las cosas que estaban en esa ley, que ciertamente están en el decreto de regulador, son parte de un paquete gigante, importante de reformas que yo veo que no tiene mucho apoyo. Después podemos hablar de la falta de muñeca política de Milei para negociar, para ser más flexible, todo un montón de cosas. Hay cosas complicadas como la reforma laboral que son esenciales, Mm. eh, que tienen que ir junto con reformas tributarias, que tienen que ir junto con apertura comercial. Pero bueno, como dije al principio, hay una nueva oportunidad y el horizonte está claro, pero no está exento de dificultades políticas, económicas Exactamente, y sociales. Y yo, en general, además, después de haber visto los 10 años de reforma de Menem y la reversión kirchnerista, no voy a cantar victoria hasta dentro de 3 gobiernos, por lo menos. probablemente, sí, sí, señor. La idea es cómo hacer las reformas permanentes, que sean inmunes a las... y lo que estoy diciendo es una verdad de perogrullo, ¿no? O sea, no sé cómo se hacen. O sea, la verdad que no sé cómo se hacen. Yo creo que la única forma de hacerlo es tener años de crecimiento y que haya cierto consenso, ¿no? Claro, claro, yo creo que es Eh, eso, que es que la gente vea que se puede vivir mejor con un modelo. Por supuesto, nunca vamos a vivir ahí yo creo que al final, si a Milei, al presidente Milei le va bien, va a llegar un momento, igual que el presidente Menem, ¿no? Que la sociedad va a ir eligiendo algo más al centro, y va a ser natural eso, porque el equilibrio no es una sociedad libertaria, digamos. Obviamente que no. Entonces, eso va a ser así, pero si el presidente Milei puede en 8 años hacer el grueso de las reformas, haría una contribución enorme al país, ¿sí? Enorme. Exactamente, sí. Sí, o sea, nosotros sabemos a dónde ir. El tema acá es la ingeniería política y todo eso que a mí me Mm, excede, ¿no? mm, Pero, pero por eso yo creo que, bueno, una cosa que dije antes, yo creo que ahora los economistas se han dado, en gran medida se han dado cuenta de que es mucho más que el día a día, y que realmente estabas en otro mundo, ¿no? El mundo, cuando como te decía, del 2006 al comienzo del gobierno de Macri, o sea, el mundo cambió. Argentina, con todos los problemas que tenía antes, es otro país. mm. Y Con más eso, problemas. sí, sí, es otro país. Entonces, ahí, bueno, eh, Argentina es otro país, ¿no? O sea, no es el país que yo dejé, es otro. Mm, sí, sí, Lo sigo queriendo igual, pero es otro. sí. Hay que decirlo también. Bueno, Gustavo, un placer hablar con vos y nada, seguimos Seguimos en contacto. conversando. Muchas A- gracias, Sebastián. Nos vemos. Abrazo.